Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué maravilloso día hoy. Y es maravilloso porque Dios lo hizo. Ah, dice la palabra, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y quiero iniciar este día recordando que el pueblo de Dios, siempre que enfrentaba situaciones difíciles, podía tomar el consejo de Dios y podía decir, así como un día dijo un rey llamado Josafat, habiendo él identificado que por sí mismo él no podía enfrentar una situación tan difícil, al revés, se veía que él había sido sobrepasado, ¿verdad?, por la situación y que no tenía ninguna manera él por sí mismo y su gente de enfrentarla. Lo que hizo fue voltear hacia el cielo, decirle a Dios, Señor, solo te tenemos a ti, nosotros no podemos hacer nada. Y Dios le habla y le dice, tú no tienes que enfrentarla, yo voy a darte la victoria. Entonces él habla y convoca a todo el pueblo y les dice, creed al Señor y estaremos seguros. Y es interesante cómo Dios les dice que vayan a enfrentar la situación, que el pueblo vaya y la enfrente, y el pueblo entiende que para ir a enfrentarla, dado que Dios iba a ir delante, era importante que alabáramos y adoráramos. Hoy lo hemos hecho, hemos alabado, adorado a Dios antes de esto, y la expresión maravillosa que tú y yo podemos tener cada día frente a luchas es glorificad al Señor, ¿me explico? Porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Recuerda de nuevo, glorifica a Dios porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Bienvenidos a esta enseñanza, a este tiempo de relación con Dios, y la enseñanza la tiene Dios para nosotros, ¿sí me explico? No la tengo yo para ti, la enseñanza la tiene el Espíritu Santo porque Él vino a hacer eso, fue dejado. Espíritu Santo, gracias porque sabemos que tú hoy quieres enseñarnos a conocer a Dios y a Jesucristo, y gracias Espíritu Santo porque nos vas a recordar las palabras de Jesús. Siéntase bienvenido a este tiempo, y como decía hace un momento mi esposa, comparte el enlace porque hay una bendición poderosa y damos gracias a Dios por este tiempo. Bienvenidos todos esta mañana. Voy a iniciar con una oración dando gracias a Dios y también dando gracias a Dios por el tiempo que se está viviendo ahora en nuestro país. Hoy día de elecciones, vamos a bendecir el nombre de Dios por esto. Padre, te adoramos, te damos gracias porque podemos decir, Señor, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Gracias, Dios, porque tú amas a México, Señor, y amas a cada nación, amas a nuestros vecinos en Estados Unidos, amas a nuestros vecinos más al norte en Canadá, amas a nuestros vecinos abajo, Señor, en Centroamérica, cada uno de esos países, Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, todos, Panamá, Señor, todos los países de Centroamérica y Sudamérica, tú les amas. Gracias, Dios, por ese amor. Gracias por el tiempo que se está viviendo en nuestro país. Señor, declaramos el ángel de Jehová acampando alrededor de este pueblo amado de los Estados Unidos mexicanos. Hoy día de elecciones, Señor, tu mano y tu gracia se manifiesta y tú diriges, Señor, a tu pueblo, Señor. Tú le diriges, Señor, a en paz hacer las cosas, Señor, con corazón sincero, con corazón misericordioso, con corazón piadoso, Señor. Señor, podemos creer que tú estás revelando, Señor, la persona que tú quieres usar, Señor, para que tu palabra, Señor, se haga vida. Gracias, Padre. Bendecimos este tiempo de elecciones, bendecimos a todos los candidatos en todos los estados de este país, Señor, alcaldías, diputaciones. Bendecimos a cada candidato, bendecimos a su familia y bendecimos a México. Gracias, Dios, porque es en paz este tiempo, este proceso, y tú te glorificas, Dios, hoy por tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Si estás viendo esta transmisión y no has salido a votar, sé un creyente en Cristo responsable. Ve y vota. Gloria a Dios. Déjame decirte que Dios ha estado hablando a mi corazón de diversas maneras, y la palabra que hoy traigo no identificaba qué título ponerle, pero hemos estado hablando de cómo Dios nos ha llamado a tomar herencia. Y te tengo una noticia que a lo mejor tú lo sabes, pero no siempre somos conscientes. La herencia es para verdaderos herederos. No sé si te ha tocado ver que en algunas cosas hay un edicto y alguien, yo conocía, voy a ir a ver si me dejó algo. Bueno, ok, tú pudieras ser un heredero verdadero y no saberlo.
¿Cómo saber que la herencia de Dios es para ti? Necesitas tener bien claro si tú eres un verdadero heredero. ¿Y qué te parece si lo descubrimos en la Biblia, la palabra de Dios? Te invito a que tengas ahí tu Biblia, te invito a que tengas cuaderno, pluma y lápiz. Y en esta ocasión vamos a iniciar con un mensaje que está en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8. Vamos a leer del 14 al 17. Y te pido que pongas mucha atención. Espíritu Santo, gracias porque sé que tú, Señor, estás enviando sobre cada uno de nosotros espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de Dios, nuestro Padre amoroso, y de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Y tú lo haces porque tú, Espíritu Santo, tú eres Dios, Dios de revelación. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento a través de tu palabra, Espíritu de Dios. Dice, carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esta es la importancia que tú y yo necesitamos tener clara de tú y yo ser guiados por el Espíritu de Dios. Por eso era ahorita mi declaración, por eso es ahorita mi oración, creyendo que el Espíritu de Dios guía a los que son hijos de Dios. Todos los que son guiados, ¿qué dice? Por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, una manera de identificar si eres un verdadero heredero, ¿se explicó? Es conociendo lo que ya fue hecho en tu espíritu. Si tú has creído en la obra completa de Jesucristo en Nazaret, si tú has creído que Jesús murió y derramó su sangre para perdón y pago y limpieza de todos tus pecados, si tú has creído eso y tú has invitado a Jesús a ser tu Señor y tu Salvador, te tengo una noticia. Tú eres un hijo de Dios. ¿Estás escuchando? Y te dejas guiar por el Espíritu de Dios. Y en tu espíritu ya eres hijo. Estás sellado. Ahora, versículo 15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Tú y yo podemos decirle a Dios, y no es irreverente, papito Dios. No es irreverente. Porque si tú has recibido el espíritu de adopción y Dios es tu papá, a un papá, ¿qué papá no le gusta que sus hijos le digan papito Dios? Dios no es un general enojado que quiere que se diga, por favor a mí me dice papá. No. Dios quiere saber que así como tú has experimentado el amor de Él, que es inmenso, así tú también lo amas a Él. Y qué expresión más maravillosa no siente un papá que le diga papito, es un cariño. Y cuando le podemos decir a Dios, papito Dios, es porque tenemos el espíritu de adopción en nosotros. Ahora, el espíritu mismo, versículo 16, da testimonio a nuestro espíritu, ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Ahora, qué interesante, porque el Espíritu de Dios en tu espíritu te da convicción de que eres hijo de Dios. Y esa convicción es tan fuerte que nada de lo que tu alma o tu cuerpo hagan cambie esa convicción. Así es de que no dejes que tu alma y tu mente traten de poner algo por encima de lo que ha sucedido en tu espíritu, donde en tu espíritu hay una convicción total de que eres hijo de Dios. Tú has hecho una declaración de fe. Tú has creído que Jesús no solo murió, sino resucitó de los muertos, o que si tú has creído esto, entonces has sido sellado con el Espíritu de Dios y nada lo va a cambiar. Así es de que no dejes que en tu mente sea engañada, que a través de tus fallas, errores y cualquier cosa que te suceda, que a la luz de la ley no agrade a Dios, te quite tu identidad. No pierdas tu identidad, porque te tengo una noticia. La herencia es para los verdaderos herederos. Ahora, versículo 17. Y si hijos, por eso te digo de la importancia de eso, y si hijos, también herederos, herederos no cualquiera, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hasta ahí. Sí, dice ahí más adelante, si padecemos juntamente con Cristo. El padecer de Cristo es enfrentar el vivir con gente que no cree que eres hijo de Dios. Lo que Cristo enfrentó, lo que Cristo padeció, es que cuando Él vino, cuando el Hijo de Dios
tomó forma humana, lo que él enfrentó es que con el resto de la gente no creía que él era el Hijo de Dios. Tú y yo podemos padecer eso mismo, que la gente no crea que somos hijos de Dios. Pero te tengo una noticia. Si Dios dice que tú eres su hijo y tú has aceptado esta adopción y tú le has llamado y tomado a él como papá por la obra de Jesucristo, nada ni nadie debe quitarte eso. Ok, Dios es un padre que tiene herencia para disfrutar. Ahora, la pregunta hoy sería, ¿qué tan consciente eres de tu identidad en tu espíritu? Y que esa identidad se manifiesta también en tu alma y en tu cuerpo como un resultado. ¿Qué tan consciente eres? Déjame decirte que Dios habló a mi corazón en esta semana. Y esto fue mientras yo escuchaba un mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Y es interesante porque en especial la Biblia está llena en todo el Nuevo Testamento, principalmente de el amor de Dios revelado en la persona de Jesucristo en los evangelios. Y la palabra evangelio significa buenas nuevas. ¿Me explico? Pero además de eso, quienes aceptaron esa buena nueva del sacrificio de su Hijo y quienes creyeron en esa obra hermosa, amorosa, piadosa de Dios para reconciliar al ser humano con Dios, esa gente pudo ser alguien usado por Dios. Y hoy vamos a estar hablando de algunos de los mensajes, algunos de los puntos que revelan a uno de los principales llamados a ser ministro del Evangelio de la Gracia. Te estoy hablando de Pablo. Ok, muy bien. Entonces, hemos entendido mi familia y yo que también hemos recibido un llamado como el de Pablo, ser ministros del Evangelio de la Gracia de Dios. Y en realidad no hay otro Evangelio, porque la gracia de Dios es Dios envió a su Hijo, no solo a morir por tus pecados para que tengas vida eterna, lo envió para que se recuperara la vida en abundancia, el cual fue el plan original de Dios desde Adán y Eva. Así de sencillo. Y Jesús vino a rescatar, recuperar, para que tú y yo, a través de la fe en Jesucristo, a través de la gracia del Padre revelada en el amor que Él manifestó entregando a su Hijo, tú y yo vivamos esa vida en abundancia, esa herencia que Jesucristo recuperó para ti y para mí. Mi familia y yo hemos entendido este llamado de parte del Señor. Y yo escuchaba una expresión que tiene atrapado al mundo, porque estas semanas anteriores, meses, a lo mejor los últimos 8 años, hemos visto que si algo ha estado haciendo que gente que ha creído en Jesucristo no viva la vida en abundancia, han sido varias cosas. Número 1, que haya un encantamiento o un engaño para que los creyentes pierdan su identidad en Cristo Jesús. ¿Estás escuchando? Algunos ministros y siervos del Evangelio de la Gracia le han llamado a esto robo de identidad, que es la obra más grande que el enemigo ha hecho, venir y tratar de robar tu identidad. Hasta hay películas ahí que se llaman robo de identidad, y es personas que te quitan tu identidad y hacen con ella lo que ellos quieren, afectándote a ti. Bueno, esto es lo que el diablo ha hecho en este tiempo, aún con muchos creyentes. Ha venido a robarles su conciencia de la identidad que ellos tienen en Cristo Jesús, por lo que Jesús hizo. Y la forma en que les quita esa identidad es que ellos se enfoquen en lo que ellos hacen, en las fallas que puedan tener, y que bajo esas fallas ya no se vean como hijos de Dios. Ese ha sido el principal engaño. Entonces, una de las maneras de hacerlo es con ese robo de identidad, pero una expresión que, escuchando mensajes del Evangelio de la Gracia, impactó a mí, es la expresión de ceguera espiritual. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ceguera espiritual. Entonces, de esta ceguera espiritual quiero hablar contigo hoy, para que no dejes que con ceguera espiritual el enemigo te robe tu identidad en Cristo Jesús. Porque, y si hijos, también herederos. Pero no cualquier heredero. Heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo. Si es de que junto con Cristo
tú padeces el que la gente no crea que tú eres el Hijo de Dios. No crea que eres Hijo de Dios como lo vio Jesucristo. Entonces, no te preocupes porque la gente no crea que tú eres un hijo de Dios. Si Dios dice que eres su hijo, te tengo una noticia. Lo crean o no lo crean, yo no puedo dejar que lo que ellos piensen me quite lo que Dios dice que yo soy. Ok, entonces, qué maravilloso porque esto habla de una expresión, de un encuentro con Jesucristo. Y de manera especial en el libro de los Hechos, capítulo 9, este ministro del Evangelio de la Gracia, que se llama Pablo, antes tenía otro nombre que es Saulo. Entonces en Hechos capítulo 9 narra cómo Saulo fue impactado en un encuentro con Jesucristo. Y es interesante porque de él luego da testimonio en el libro de los Hechos capítulo 26. Más adelante estaremos tocando un poco de esta historia. Pero la expresión de la que te quiero hablar hoy, que puede ser usada como robo de identidad, que puede ser usada como ceguera espiritual, a final de cuentas tiene el mismo propósito, que tú no seas consciente de que si hijo de Dios, también heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo. Y quiero recordarte la promesa que Dios nos ha estado hablando en Josué capítulo 13, versículo 1. Dice el Señor, aún queda mucha tierra por poseer. Y la herencia que Dios tiene para nosotros aún es mucha para que tú y yo la poseamos. Entonces no podemos dejar que el enemigo nos siga robando la identidad, nos siga llevando a ceguera espiritual y que dejemos de ser conscientes de lo que Dios ya ha hecho en nosotros en la obra completa de Jesucristo. Ahora, esta ceguera espiritual muchos pudiéramos estarla viviendo porque sigue siendo el arma favorita de nuestro adversario, el diablo. Esta ceguera es de la que habla Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Te voy a invitar a que estés anotando estos versículos. Segunda de Corintios, más adelantito ahí de Romanos, capítulo 4, versículo 4, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esta ceguera, ¿cómo se manifiesta? A través de engañar los sentidos. Y aún los creyentes con sentidos engañados pasan a ser incrédulos. ¿Estás escuchando? Aún los creyentes en Cristo, aún los que han hecho una profesión de fe, aún aquellos que se han rendido y aceptado que Jesús murió por ellos, que resucitó a los muertos, aún aquellos que han creído que la sangre de Jesús derramada en la cruz en el Calvario les ha pasado de muerte a vida, aún ellos pueden ser, al ser engañados sus sentidos, son extraviados de la sincera fidelidad del amor de Dios para nosotros, revelado en la persona de Jesucristo. Y cuando el diablo hace esto, engaña los sentidos aún de los creyentes. ¿Y qué es lo que se produce? Lo que dice ahí en 2 Corintios capítulo 3, versículo 14, mira lo que dice. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, pero te tengo una noticia, el cual por Cristo es quitado. Y está hablando que Dios tenía una nación escogida, el pueblo de Israel, aquel que fue formado por Dios a través de Abraham, un cananeo al que Dios le llamó a hacer de él una nación. Y Abraham, siendo cananeo y con dioses cananeos, Abraham decidió creer en Jehová. Y entonces Jehová hace de Abraham esta nación. Y a esos que tienen ese pacto, a aquellos que recibieron el ser formados como un pueblo especial de Dios, dice que el enemigo
también les embotó. Y déjame decirte una cosa muy, muy interesante. La palabra embotó es el griego, acuérdate que el Nuevo Testamento está escrito en griego, el griego poros. ¿Sabes qué significa poros? Significa endurecer, significa petrificar. Ahora, ¿para qué hace el enemigo este trabajo de endurecer, petrificar el entendimiento? ¿Ok? Lo hace para que no reciban, para que no reciban. Y de esto Pablo también habla en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, ¿qué dice? Son eternas. No, no es cierto. Eso es en Corintios. Efesios 4, 18. Perdón, es que lo tenía ahí enfrente y creí que ya me había movido a Efesios. No, Efesios 4, 18. Mira lo que dice. Interesante. Teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Estás escuchando? ¿Teniendo qué? El entendimiento entenebrecido. Y cuando el entendimiento tuyo se ha llenado de tinieblas, entonces vas a vivir ajeno de la vida de Dios. Y esto es resultado de la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Entonces, este es el trabajo que ha venido a hacer en nuestro adversario el diablo. Ha venido a tratar de engañar nuestros sentidos para llenarlos de tiniebla, y los quiere llenar de tiniebla a través de que vivamos en una ignorancia, y lo hace endureciendo el corazón. Y te tengo una noticia. La palabra endurecidos es del griego porosis. ¿Te fijas? Exactamente igual que ¿qué? Que la palabra embotó. Embotó. Sí, cuando te sientes embotado, ya no te entra nada. Ya no entiendes nada. Y dices, espérame, es que estoy embotado. Lo que ha sucedido es que ha sido endurecido y ya no puedes recibir. Y esto es bien peligroso porque esa es la obra del enemigo con engaño, y lo hace a través de los sentidos. ¡Wow! Es el resultado de ese engaño que hace que las personas vivan en ignorancia. Ignorancia es la palabra agnoia y significa vivir sin entendimiento en el corazón. En otras palabras, se puede vivir teniendo conocimiento en la mente, pero sin entender nada en tu corazón, en tu interior. O sea, sabes de eso, pero no entiendes nada. Algunos que decimos, el álgebra no se me da. ¿Has oído eso? Ahora te pregunto, ¿sabes de álgebra? Sí, pues he oído que las derivadas y que las ecuaciones de tal tipo y de tal otro. Ok, ¿pero lo entiendes? Ni papa. Bueno, esto es la obra del enemigo, que quiere venir a embotarte, quiere venir a endurecerte, quiere que te quedes ignorante de la vida de Dios para ti, y quiere que te quedes ignorante de lo que te ha sido dado en Cristo Jesús. Y entonces lo hace extraviando tus sentidos. ¿Para qué? Para que tu mente sepa, pero tu corazón esté sin entendimiento. Jesús habla en la parábola del sembrador, allá en el Evangelio de Mateo, que si una parte de la semilla, dice, cayó en un lugar donde había espinas y piedras. Y dice que esa semilla se pierde porque no puede echar raíz. ¿Por qué? Porque está muy duro el terreno. Entonces, el diablo lo que hace es robar a través de endurecer para que tú no entiendas. Y lo quiere hacer llevándote a la ignorancia, distrayéndote con N cantidad de cosas. Ahora, esta obra de entenebrecer es aquella en la que estaba esta persona de la que hemos estado hablando. Saulo, antes de encontrarse con Jesús en el camino de Damasco, y entonces Saulo estaba así, endurecido en su corazón. No entendía la vida de Dios y era fariseo de fariseos. O sea, se sabía la Torá al revés y al derecho. La conocía, escúchame, la conocía, pero no tenía entendimiento porque no veía a Cristo, al Mesías revelado.
Y es interesante porque Dios en su gracia lo que hace es llevar a Saulo a un encuentro con Jesús. Ahora, 2 Corintios 4:6 habla precisamente de esta cosa que Pablo necesitó experimentar. 2 Corintios capítulo 4, versículo 6 dice, pongamos mucha atención, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la cara de Jesucristo, en la faz de Jesucristo. A ver, vamos a volver a leer este versículo. Está sumamente poderoso. Escúchame, porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Él es el que resplandeció en nuestros corazones. Quien Dios puso un resplandor, una luz. De esta luz habla el Evangelio de Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, la palabra. Dice, pero aquella palabra se hizo carne. Dice, y era la luz para los hombres. Y aquella luz verdadera vino a este mundo en la persona de Jesucristo. Entonces, ¿cómo estaba Saulo? Saulo estaba en tinieblas. Pero Dios, con su gran amor, ¿qué hizo sobre Saulo? Mandó que de las tinieblas en que Saulo estaba, resplandeciese la luz en nuestro corazón. ¿Qué luz? Jesús mismo viniendo como luz. Jesús mismo viniendo con luz. ¿Para qué? Para iluminación. ¿Y esta iluminación qué va a traer? Que verdaderamente conozcamos la gloria de Dios en la persona, en la cara, en la faz de Jesucristo. Ok, la condición de tinieblas de Saulo, tú y yo la podemos ver. Las tinieblas en las que vivía Pablo. Vamos a regresar un poquito a Hechos capítulo 9. Ahora sí, vamos a leer primeramente ahí Hechos 9 del 1 al 6. Gloria a Dios, Señor, gracias por tu palabra. Toda la gloria es tuya, Dios. Glorifica a Jesucristo usted ahí. Saulo dice, Hechos capítulo 9, versículo 1. Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, o sea, iba con los religiosos judíos, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, hablando de Jesús, recuerda que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, de este camino, si encontrara a alguien de este camino, fuera hombre, fuera mujer, dice, les trajese presos a los que creen en este camino a Jerusalén. Versículo 3. Prepárate. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó. ¿Qué crees que le rodeó a Saulo? Un resplandor de luz del cielo. ¿Un qué? Un resplandor de luz del cielo rodeó a Saulo. ¿Qué fue lo que leímos ahorita en 2 Corintios 4, versículo 6? Mira, vamos a juntar estas dos escrituras. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Estás viendo lo que le sucedió a Saulo? Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¡Wow! Y este resplandor de luz es para iluminación en el corazón, no en la mente. En la mente de Saulo estaba la Torah. La Torah revela que Dios enviaría a un Salvador. Y Saulo tenía su entendimiento entenebrecido. Entonces, ¿qué es lo que necesita hacer Dios? Enviar su luz en la persona, en el rostro de Jesucristo para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Conocían de Dios, pero no conocían la gloria de Dios. Saulo conocía, era maestro de la ley, era fariseo de fariseos. Ahora, ¿qué está viviendo Saulo? Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Y qué sucede con ese resplandor de luz? Y cayendo en tierra. Lo ubica la condición cuando estás en tinieblas y viene la luz. Tu posición es la terrenal porque estás recibiendo lo celestial, la iluminación de Dios. Y una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5.
ahí en la tierra. Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, la luz de este mundo, a quien tú persigues. Saulo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Wow. Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Wow. Pablo experimenta que le caiga el 20 de la ceguera espiritual en la que él vivía y la vivía sin darse cuenta. Versículo 8, ahí mismo. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. ¿Está consciente? Sí. ¿Está en la tierra? Sí. ¿Oyó la voz del cielo? Sí. ¿Le había resplandecido la luz? Sí. ¿Y qué está sucediendo? No veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, versículo 9, donde estuvo 3 días sin ver y, ¿qué más? Ni comer ni beber. En ayuno. Haciendo morir su carne. Sin ver a nadie. Ahora, mira lo que dice el versículo 15. El Señor le dijo a Ananías, que tenía una función, ve porque instrumento escogido me es este Saulo para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y pon atención a esto, porque esto es para ti y para mí. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué decía el versículo anterior? También coherederos, si es que juntamente con él padecemos. ¿Qué es lo que Pablo iba apenas a padecer? El que la gente no le reconociera como hijo de Dios, lo cual estaba sucediendo por conocer a Jesucristo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo está esto! Apenas estaba viviendo esto, ¿por qué? Por conocer a Jesucristo. Ahora, mira lo que dice el versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre Saulo las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que, ¿qué? Para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose, ¿qué sucedió? Fue bautizado. Quiero recordarte que el bautismo es un simbolismo de creer en lo que Jesús hizo. Jesús murió, pero luego resucitó. El bautismo es, hay un sumergimiento, es enterrado uno en las aguas, pero luego resucita como Cristo resucitó. Saulo fue bautizado, o sea, dio testimonio que creía en la obra redentora de Jesucristo, que Jesús resucitó. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Al salir de estas tinieblas, Saulo ahora es convertido en Pablo. Y bajo la revelación de su identidad en Cristo y bajo conocer el propósito de Dios para su vida, ahora Saulo puede hablar en su identidad de Cristo, en el propósito que ahora Dios, a través de llevarle un encuentro con Jesús y conocer a Jesús como el Mesías, su Señor y Salvador, ahora viene la revelación del conocimiento de su propósito para su vida, y de este conocimiento habla capítulo 26, ahí mismo el libro de los Hechos, versículo 16 al 18. Vamos a ir ahí. Mira, Hechos capítulo 26, esto está tremendo, tremendo está esto. Hechos capítulo 26, vamos a leer del 16 hasta el 18. Quiero recordarte que Pablo está ante Agripa y mira lo que dice aquí. 16. Pero levántate, perdón, desde el 15. Entonces yo dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo ya no menciona lo del aguijón, porque aquí Pablo ya tiene una relación con Jesús.
Pablo ya no estaba bajo un aguijón de querer ir en contra del plan de Dios para su vida. Y ahora Pablo está testificando. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo que te tenía en tinieblas, librándote de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Entonces, así como mi luz te convirtió de tinieblas a luz, dice. Y qué tremendo, dice. ¿Para qué? Para que también se conviertan los que van a oír tu testimonio de las tinieblas a la luz, porque tú vas a testificar de mí, le dice Jesús a Pablo. Tú vas a testificar que soy la luz. Se van a convertir de las tinieblas a luz y se van a convertir de las tinieblas de Satanás. Ahí donde estabas, Pablo. A Dios. Con un propósito. Para que reciban por la fe que es en mí. ¿Estás escuchando lo que Pablo dice que le dijo Jesús? Para que reciban por la fe que es en mí, no en ustedes mismos, no en qué tan buenos son delante de Dios, no en qué tantos mandamientos cumplen, para que reciban por la fe, dice Jesús, que es en mí, que reciban perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y esto es lo que está testificando Pablo. ¡Wow! Pablo mismo recibió la luz resplandeciente del Evangelio de Dios en la persona de Jesucristo, dejando de vivir ajeno de la vida en abundancia que nos ha sido dada por la obra completa y suficiente de Jesús en la cruz en el Calvario, mi hermano, mi hermana. Pablo fue llamado a experimentar a Jesús apareciéndose a él a través de la obra del Espíritu Santo, el cual recibió por medio de Ananías, porque a Ananías le dijo Jesús en visión: vas a orar por él para que reciba la vista y para que sea lleno del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Entonces, Jesús se aparece para que tú y yo salgamos de tinieblas. Jesús viene a nuestra vida como luz para que dejemos de vivir bajo tinieblas, para que nos resplandezca la luz del Evangelio de la gracia de Dios revelado en la obra total y completa de Jesucristo. ¡Wow! Saulo recibió esto a través de Ananías orando por él. Y es una declaración solamente. Y Pablo empieza a dejarse guiar por el Espíritu. ¿Y qué recibió? El entendimiento de todo lo que nos ha sido dado en Cristo Jesús. Y para ti y para mí hay un llamado exactamente igual. El llamado es, al igual que Pablo, tú y yo ser testigos de todo lo que tenemos en Cristo Jesús, lo cual en nuestro espíritu ya está totalmente hecho. Aquí en nuestro espíritu tenemos todo el poder de la deidad de Dios. En nuestro espíritu está toda la plenitud de Dios el Padre, de Jesucristo, nuestro amado Salvador, Señor, Hijo de Dios, y del Espíritu Santo de Dios en nuestro espíritu. Ahora, lo que Dios quiere es que tú y yo sepamos que tenemos una ventaja sobre Pablo. ¿Cuál es? Nosotros tenemos todo el Nuevo Testamento que revela ese amor de Dios por nosotros, para que tú y yo dejemos de vivir faltos de identidad, para que dejemos de vivir en ceguera espiritual que te lleva a perder tu identidad. Porque esta ceguera espiritual hace que el entendimiento esté entenebrecido. Tú y yo tenemos las palabras de Jesús que nos manifiestan el amor total de Dios para recibir esa luz que quita toda tiniebla, porque la tiniebla te descalifica como heredero de Dios en Cristo. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Qué tremendo es Dios! Tremendo es Dios. Y tremenda es su palabra.
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al designar que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al determinar que tú y yo seamos llamados hijos de Dios. Ese es el propósito de Dios, que tú y yo no perdamos nuestra identidad, y tú y yo tenemos que estar atentos de que el enemigo no extravíe nuestros sentidos del sincero amor de Dios por nosotros, revelado en la persona de Jesucristo, y que dejes de estar viendo eso y te extravíes en lo que sí haces o no haces, en lo que cumples o no cumples. No, lo que te hizo digno es la fe en la obra completa, suficiente y redentora de Cristo Jesús por ti en la cruz, en el Calvario. ¡Wow! Tremendo amor de Dios en la persona de Jesucristo. Tremendo amor de Dios por ti y por mí. Que no sea alguien que se extravía y que a la primera de falla tú que dejes de pensar que eres un hijo amado de Dios. Eres un hijo amado de Dios. Porque Dios no te ama por lo que tú haces. Dios te ama por lo que Jesús hizo. Dios te ama por lo que Jesús hizo por ti y por mí. A Maurilio Dios lo ama por lo que Jesús hizo por Maurilio. ¿Y qué hizo Jesús? Mostrarme todo el amor del Padre. Y Jesús se entregó a sí mismo, ofrenda de olor grato. Y entonces cuando el Padre me ve a mí, entonces ve a Jesús como esa ofrenda de olor grato. Y si la ofrenda de olor grato está dentro de mí, ¿cómo crees que es mi vida? Alguien creyente en lo que Dios ha hecho por él en Jesucristo. Mi vida en Cristo Jesús es ofrenda de olor fragante. ¿Sabes cómo se llama esa ofrenda? Cristo en ti, en mí, esencia de gracia. ¡Wow! Precioso es Dios. Maravilloso es Dios. Quiero terminar esta tarde animándote a que tú y yo vayamos a la palabra. Meditemos la palabra. O sea, le pongamos toda la atención de nuestro corazón a la palabra, no solo en nuestra mente. Porque en la palabra, cuando tú y yo la vemos bajo el resplandor de la luz, del evangelio, de la gracia revelada en la persona de Jesucristo, eso lo dice la Escritura. Juan 1:17 dice: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando tú y yo podemos ver en las Sagradas Escrituras todo el amor y la gracia de Dios en las palabras de Jesucristo, entonces tú y yo tenemos seguridad, confianza en la identidad que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Y cuando tú y yo tenemos la identidad, estamos llamados a vivir lo que Dios diseñó, el propósito de la vida de aquel que cree, en la obra de Jesucristo, dejando vivir en el engaño de hacer. Te tengo una noticia. Pablo decía de sí mismo: yo en cuanto a la ley, irreprensible. O sea, Pablo era diezmador, Pablo no fallaba a la sinagoga, Pablo era religioso, Pablo cumplía con todos los ritos de los fariseos, Pablo enseñaba en las sinagogas, Pablo era, en cuanto a ser, decía, en cuanto a la ley, irreprensible. Sin embargo, conocía a Dios, pero en su corazón no tenía entendimiento del amor de Dios como un padre. Y ese fue revelado cuando luz resplandeció. Cuando luz resplandeció. Quiero terminar regresando a esta escritura en Corintios. Esa segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Pon mucha atención en esto. Esto es para mí y esto es para ti. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas
en las que el diablo quiere que tú y yo estemos con ceguera espiritual, perdiendo nuestra identidad. Resplandeciese la luz, aquella luz verdadera, dice Juan, venía a este mundo. Ya vino esta luz en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Quiero recordarte que en el principio era la palabra de Dios, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Esa palabra es Jesús. Y dice que esta palabra que vino a resplandecer en nuestros corazones. En nuestros corazones. Saulo tenía conocimiento de la Torah, pero no tenía en su corazón la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y tú y yo estamos llamados a vivir en la luz del conocimiento, del Evangelio, de la gracia de Dios, que muestra la gloria de Dios en la persona de Jesucristo, en nosotros. ¡Wow! ¡Wow! Mi alma está siendo impactada y tocada por lo que en mi espíritu ya está. En mi espíritu está todo el resplandor de la luz, de la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Y esa luz está subiendo a mi alma, no a mi mente solamente. No es conocer versículos, no es saberse versículos de la Biblia. Es que se hagan luz en tu corazón, que resplandezca en nuestros corazones ese conocimiento. Y vivimos la vida en abundancia que nos fue dada en Cristo Jesús. Vamos a orar, mis hermanos. Precioso Dios, gracias. Toda gloria, toda honra, todo honor te pertenecen solo a ti. Precioso, maravilloso, bendito Rey, Señor, Salvador. Gracias por Jesucristo. En Cristo Jesús, Señor, nos has mostrado el resplandor, Señor, de la luz tuya, Señor, que viene a iluminar para que tengamos corazones entendidos, Dios, en el amor tuyo por nosotros revelado en la preciosa persona de Jesús, nuestro amado Salvador y Señor. Gracias, precioso Espíritu Santo, porque en Cristo Jesús recibimos el conocimiento del amor tuyo por nosotros, Dios. Gracias por las palabras de Jesús, porque las palabras de Jesús vienen y resplandecen y quitan de nosotros toda tiniebla. Y bajo esa luz, Señor, en nuestro espíritu hay convicción, y esa convicción sube ahora a nuestra alma, no solo a nuestra mente en conocimiento, a nuestro corazón. La revelación de que si hijos, herederos tuyos, Dios, y coherederos juntamente con Cristo, dispuestos a vivir, que algunos, pocos o muchos, no crean que somos hijos de Dios, como lo vivió Jesús, tu Hijo, Dios. Gracias, Padre, por la revelación de tu amor. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos todas las cosas que nos han sido dadas en Cristo Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, Dios, porque en Cristo fuimos hechos aceptos en tu Hijo amado. Gracias, Dios, porque el que no conoció pecado, Dios, tu Hijo, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia tuya, Dios, en Cristo Jesús. Gracias, Dios, porque somos profundamente amados. Gracias, Dios, porque fuimos totalmente perdonados en la obra de Jesucristo. Gracias, Dios, porque fuimos perfectamente justificados, Dios. Y gracias, Dios, porque somos altamente favorecidos. Gracias, Señor, porque todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros, ya fueron perdonados en la obra redentora de Jesús.
Gracias, Dios. Lo creemos. Lo creemos. Lo creemos. Mis hermanos, es una bendición conocer la revelación de la luz, del Evangelio, de la gracia de Dios en la persona de Jesucristo. Desde que te invito para que tomes herencia. Y los esperamos en la próxima revelación de la luz, del amor de Dios. Bendiciones, mis hermanos. Shalom.